Imagínate fichar a uno de los delanteros más importantes del fútbol mundial, convertirlo en una de las grandes estrellas de tu proyecto y de repente él quiere marcharse. Eso es exactamente lo que está pasando Julián Álvarez y el Atlético de Madrid. El delantero argentino está en el centro de una tormenta que podría terminar con uno de los fichajes más grandes de este mercado, porque hay un nombre que aparece cada vez con más fuerza: Barcelona. Y mientras el Barça mira la situación con atención, en Madrid la historia se está calentando. Los aficionados del Atlético ya hicieron sentir su descontento. Julián fue recibido con silbidos y ahora la gran pregunta es: ¿realmente estamos en el principio del fin de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid? Hoy en Fútbol Sin Filtro te cuento qué está pasando, por qué Julián podría querer salir y qué tendría que ocurrir para verlo vestido de azulgrana. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para entender la historia tenemos que retroceder un poquito. Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid como uno de los fichajes llamados a cambiar la historia reciente del club. Venía del Manchester City, venía de ganar prácticamente todo, campeón del mundo con Argentina, ganador de la Champions League y considerado uno de los delanteros más completos de su generación. El Atlético apostó muchísimo por él. No era simplemente contratar a otro delantero, era convertir a Julián Álvarez en la cara de un nuevo proyecto. Un jugador alrededor del cual construir un equipo. Pero en el fútbol hay algo que nunca se puede controlar completamente: la voluntad del jugador. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque Julián no estaría completamente convencido de continuar en Madrid. Y cuando un jugador de este nivel empieza a plantearse su futuro, los grandes clubes aparecen inmediatamente. ¿Por qué Julián quiere salir del Atlético de Madrid? Ahora viene la pregunta más importante: ¿por qué un jugador que tiene un papel protagonista en el Atlético querría marcharse? Hay muchísimos factores. El primero es deportivo. Julián quiere estar en un equipo que pueda competir constantemente por los títulos más importantes: Champions League, Liga y todos los grandes trofeos. El segundo factor es el proyecto. Cuando un jugador está en su mejor momento de carrera, necesita sentir que el equipo tiene una dirección clara. Y el tercero es quizás el más importante: el Barcelona. Porque cuando aparece el Barça en una historia como esta, todo cambia. Barcelona necesita seguir construyendo una plantilla capaz de competir por Europa, y Julián Álvarez encaja perfectamente en el perfil. Es joven, tiene experiencia internacional, puede jugar como delantero centro, puede también moverse por las bandas, presiona, marca goles y además tiene algo que el Barcelona valora muchísimo: capacidad para asociarse con otros jugadores. Eso es importantísimo en el club. Ahora bien, aquí tenemos que hacer una pequeña pausa, porque una cosa es que el Barcelona esté interesado y otra completamente diferente es que puedan fichar a Julián Álvarez. El Atlético de Madrid no tiene ninguna intención de regalar a su estrella y mucho menos a un rival directo de la liga. Por eso, si el Barcelona realmente quiere conseguir este fichaje, tendría que hacer un esfuerzo económico enorme. Y aquí empieza el verdadero problema. ¿Puede acaso el Barcelona pagar lo que cuesta Julián Álvarez? Porque realmente estamos hablando de un futbolista que el Atlético considera fundamental. Y cuando un club sabe que su jugador tiene mercado, el precio sube muchísimo. Por eso este fichaje no sería para nada sencillo, pero tampoco podemos descartarlo, porque Barcelona tiene algo que puede cambiar cualquier negociación: el atractivo de jugar en el Camp Nou y ser protagonista de un proyecto histórico. Y eso para un futbolista argentino puede pesar muchísimo. Pero mientras los clubes hacen números, hay algo que ya sucedió: la afición habló. No precisamente de una manera amable. Julián Álvarez recibió una sonora pitada monumental, y esto es importantísimo, porque cuando un jugador empieza a sentir que su propia afición está molesta con él, la situación puede volverse prácticamente irreversible e insostenible. Imagínate el escenario: eres una de las grandes estrellas del equipo, sales al campo y escuchas unos silbidos impresionantes. ¿Puedes seguir jugando con la misma tranquilidad? Difícil, ¿no? ¿Puede esto afectar el vestuario? Yo creo que sí. ¿Puede terminar convenciendo al jugador de que ha llegado el momento de marcharse? También creo que sí. Y aquí está una pregunta todavía más polémica: ¿la afición tiene razón en estar molesta con Julián? Porque algunos aficionados piensan que si el jugador quiere marcharse después de que el club apostara tanto por él, está faltándole el respeto al Atlético de Madrid.
Pero otros dicen, si un futbolista no quiere estar aquí, es mejor dejarlo marchar. También estoy de acuerdo con eso. Y ahí empieza el gran debate. Y hay otro protagonista que no podemos olvidar. Diego Simeone, el Cholo Simeone, porque para el entrenador argentino, Julián no es un jugador cualquiera, es una pieza fundamental en el proyecto. Simeone construyó buena parte de su proyecto alrededor de delanteros capaces de trabajar, presionar y sacrificarse, y Julián encaja perfectamente en esa filosofía. Por eso perderlo sería un golpe deportivo enorme. Pero Simeone también está claro en algo: nadie obliga a un futbolista a quedarse. Si Julián realmente ha decidido que su futuro esté lejos del Atlético, el entrenador tendrá que encontrar una solución, y aquí aparece otro grandísimo problema. ¿Quién reemplazará a Julián Álvarez? Porque no estamos hablando de sustituir simplemente sus goles. Estamos hablando de reemplazar a un jugador que participa en prácticamente todas las fases del ataque. Ahora vamos a jugar un poco a la imaginación. Porque si Julián termina llegando al Barcelona, el ataque azulgrana podría convertirse en una auténtica locura. Imagínate las posibilidades. Julián moviéndose entre líneas, jugadores rápidos atacando los espacios y un delantero capaz de presionar desde arriba. Y sobre todo, un jugador que no necesita monopolizar el balón para ser decisivo. Julián podría convertirse en uno de los grandes referentes ofensivos del Barça. Pero hay una pregunta importante: ¿dónde jugaría? Porque el Barcelona ya tiene jugadores importantes en el ataque. Entonces el entrenador tendría que encontrar la fórmula: Julián como 9, Julián cayendo desde la izquierda, o un sistema con dos delanteros en donde él jugaría con Rafinha. Eso sería una de las grandes incógnitas, y justamente ahí está la gracia del fichaje, porque no sería simplemente contratar a una estrella, sería cambiar la estructura ofensiva del equipo. Ahora vamos a lo que todos quieren saber: ¿puede Julián Álvarez convertirse en un nuevo jugador del Barcelona realmente? Yo creo que sí es posible, pero no es tan sencillo. El Atlético tiene una posición de fuerza, tiene contrato, tiene un jugador de primer nivel y no necesita vender desesperadamente. Por eso el Barcelona tendría que presentar una propuesta realmente convincente. Y aquí entran tres elementos: dinero, voluntad del jugador y proyecto deportivo. Si Julián presiona para salir, el Atlético tendrá un problema. Si Barcelona consigue convencer al jugador, tendrá otro. Y si además consigue reunir el dinero, entonces la operación podría comenzar a tomar forma. Pero hasta que no exista un acuerdo entre los clubes, no podemos decir que Julián sea jugador del Barcelona. Y esto es muy importante, porque en el mercado de fichajes un rumor puede convertirse en realidad en cuestión de horas, pero también puede desaparecer completamente en cuestión de minutos. Ahora quiero hacerte una pregunta importante: si Julián Álvarez se marcha, ¿quién pierde más? ¿El Atlético, el propio Julián Álvarez o el Barcelona? Yo te voy a dar mi respuesta. Para mí, el gran perdedor podría ser el Atlético de Madrid, porque perdería a uno de los delanteros más importantes de Europa. Pero también podría existir un ganador, y ese ganador sería el Barcelona, porque conseguir a un jugador como Julián Álvarez en su mejor momento podría convertirse en uno de esos fichajes que cambian un proyecto. Pero también hay algo que puede ocurrir: Julián podría quedarse, podría reconciliarse con la afición y terminar convirtiéndose en una leyenda en el Atlético de Madrid. Y esa posibilidad todavía está abierta, de hecho es la que está más abierta. Así que ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Julián Álvarez debería quedarse en el Atlético de Madrid o debería hacer todo lo posible para fichar en Barcelona? Porque aquí hay dos opiniones completamente diferentes. Unos dicen Julián debe respetar el Atlético, y otros dicen un jugador tiene derecho a elegir dónde quiere jugar. Ahora, tú decides. Déjame en los comentarios que te voy a estar leyendo. ¿Julián Álvarez al Barcelona, sí o no? Y si quieres estar al día con todo lo que está pasando en el fútbol mundial, suscríbete ahora mismo a Fútbol Sin Filtro, porque aquí hablamos de fútbol sin filtro.